Bienvenidos a todos a una nueva entrevista de la Cumbre Online Tu Mujer Salvaje. Para todas las mujeres que queréis explorar cómo el patriarcado nos domestica y cómo nos podemos liberar y convertirnos en mujeres más conscientes y más salvajes. Yo soy Sonia Herrero y soy una de las organizadoras de esta cumbre y hoy tenemos con nosotros a Eric Pescador. Eric es el especialista en género, trabaja con el tema de masculinidades y también tiene toda una serie de proyectos para prevenir la violencia masculina o machista. Y también trabaja como educador o en un proyecto de educación, que nos va a contar un poquito más de qué trata, porque precisamente de esto ha venido a hablarnos él hoy también aquí. Nos parecía importante tener a un ponente que nos contara también cómo el patriarcado, la sociedad en la que vivimos y con su cultura, afecta tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niñas, y también afecta la relación entre ellos. Eric, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a vosotras. Mira, cuéntanos para empezar un poquito este concepto que tenemos nosotros, ¿no? De la domesticación, ¿tú cómo ves que el patriarcado eso domestica tanto a niños como a niñas? El patriarcado, a través de la estructura de género, lo que hace es dividirnos, separarnos en dos bloques totalmente diferentes de comportamiento, de pensamiento, de emociones, y esto sin duda afecta a cualquier marco de nuestra vida, a cualquier espacio de nuestra vida. Es decir, el patriarcado está permanentemente educándonos, explicándonos, diciéndonos cómo debemos ser, de qué forma, de qué manera, y por supuesto con esta diferencia discriminativa entre las mujeres y los hombres, donde a las mujeres se les da un papel, desde luego, bastante más por debajo de los hombres y menos relevante en el ámbito social y en el ámbito público y en el ámbito del poder. Vale, y cuando tú dices el patriarcado, porque esto parece que fuera un señor o una estructura y que llega, soy el patriarcado y te voy a educar. ¿Cómo Sí. funciona esto realmente? O sea, En, ¿quién en es el realidad, patriarcado? en realidad el patriarcado somos todos y todas, es decir, es la sociedad. La sociedad a lo largo de la historia, de más de 4.000 años, donde hombres y mujeres, de las personas de la sociedad, reproducen una serie de normas de forma automática y se van reproduciendo de madres, padres a hijos e hijas, y esto va produciéndose de forma infinita. Afortunadamente, a lo largo de todo este proceso hay personas, en concreto todas aquellas que movieron ese principio de cambio de movimiento feminista, pero que incluso antes de que el feminismo existiera, hubo siempre personas, hombres y mujeres, fundamentalmente mujeres, que se rebelaron contra este sistema, que no quisieron ser adoctrinadas o sostener este modelo de vida que sencillamente no es adecuado, no es sostenible y sobre todo no es vivible, ¿no? Porque una sociedad donde la mitad de la población está supeditada a la otra mitad, pues sin duda no solamente no es justo, sino que además es insostenible a nivel vital. Y esto, yo sé que tú trabajas mucho con padres y con madres. ¿Nos puedes contar un poquito de cómo lo hacemos? Porque lo hemos estado hablando tú y yo de que es que no nos damos cuenta, ¿no? De cómo yo como mujer estoy educando a mis hijos dentro del patriarcado. Es como, ¿por qué haría algo así, no? Claro, es que es como dice Juanjo Millás, ¿no? Estamos dentro de un caldo patriarcal, dentro de esta sociedad que nos rodea, entonces todo a nuestro alrededor es patriarcal, es decir, tiene este tono, este color, este lugar, entonces es muy difícil salirse. Muchas mujeres se han arrimado al borde de la olla, de esta olla de cocido patriarcal, y van sacando la cabeza y van viendo qué es lo que puede haber fuera y van planteándose cambios, algunos hombres también, pero la mayoría vamos flotando perdidos en todo este espacio que es tan cotidiano, precisamente por esa supuesta normalidad de lo lógico, de lo patriarcal, por ejemplo, la lógica patriarcal también tiene esta estructura. Al final lo que hace es decirnos cómo tenemos que comportarnos y no hay ninguna voz disidente, o si la hay, se escucha poco o no estamos todo el día con ese pensamiento pendiente, ¿no? Esas gafas violetas que nos hacen falta para ver no solamente las discriminaciones, sino también cómo podría ser la vida de otra forma distinta a como nos la han explicado. Entonces, en el caso de las madres y los padres, sin duda, lo fundamental es desarrollar esa conciencia crítica, es decir, que se den cuenta que cada persona desde casa nos damos cuenta en la educación, en nuestra interacción con nuestra pareja, en lo que hacemos, en las cosas que vemos en la televisión, en los videojuegos, cómo ese patriarcado se reproduce y cómo podemos por lo menos generar esa conciencia crítica, no dejar de ver la televisión, porque sería imposible, ¿no? O dejar de vivir en esta sociedad, pero sí ser crítico con todo ese espacio que sin duda está reproduciendo y sosteniendo de forma más concreta o más sutil ese patriarcado. ¿Nos puedes poner un par de ejemplos de cómo concretamente, o sea, cómo se hace Sí, con las es niñas, muy cómo se hace con sencillo. los niños, ¿no? Porque es Pues diferente también. sí, pues por ejemplo,
uno de mis compañeros de más tiempo, Luis Bonino, inventó un término que nos da muchas pistas para poder trabajar con ello, que es el micromachismo o la microviolencia. Estos pequeños detallitos que vemos cada día, por ejemplo, con las niñas, cuando ven representada su imagen de mujer en las muñecas, en las niñas que aparecen en las teleseries, o ven representados en las imágenes de los dibujos animados, esa niña que está dependiente, que está siempre supeditada a que le salve el varón. Por ejemplo, sin ir más lejos, la patrulla canina, ¿no? Como de repente tenemos un montón de perritos locos que van haciendo, que van siempre creando, moviéndose y haciendo sus aventuras. Y como Sky, que es una de las pocas chicas de la serie, está vigilando desde el cielo, es el helicóptero, y va vigilando cómo deben ser las cosas y cómo no. Entonces esto reproduce totalmente los roles y la forma en que los padres podemos hacerlo es preguntarle, cuestionarle, oye, ¿te has dado cuenta que quien está vigilando todo el tiempo es Sky? Oye, ¿te das cuenta que todos los chicos están enloquecidos? ¿Te das cuenta, por ejemplo, que en Bob Esponja todas las mujeres que salen, fíjate cómo las tratan y fíjate cómo tratan a los hombres? Es decir, darles esa información para que se den cuenta. A ellas, sin duda. Pero a ellos, y esta es la parte nueva en la que yo trabajo desde hace 25 años, es muy importante darles también este código. Es decir, no vale con que las mujeres hagan este cambio o intentemos educar a nuestras hijas para que se enfrenten a este mundo patriarcal. Es que se van a enfrentar al 50% de la población y del pensamiento histórico. Entonces, o plantean cambios específicos también para los varones, o lo que esas niñas, es decir, nuestras hijas, se van a encontrar va a ser a su hermano sosteniendo esa misma estructura de siempre. Entonces, a los chicos hay que decirles también que sean críticos con esas actitudes, que entiendan qué es justo y qué no es justo. Por ejemplo, yo en la escuela les digo a los chicos y a las chicas que se vayan a casa y que recuperen un poquito qué tiempos dedican los hombres y las mujeres al cuidado, en la casa, por ejemplo. Qué es lo que las mujeres y los hombres hacen por los demás y cómo esa balanza desequilibrada puede colocarnos en un lugar de conciencia y decir, no, hasta aquí. Si mi hermano pone la mesa, yo pongo la mesa, si mi hermano la quita, yo la quito, si en mi casa las mujeres trabajan, los hombres también. Entonces es un poco darles esa conciencia crítica de ese lugar. En el caso de los hombres es diferente porque en el caso de las mujeres es una liberación de esa opresión. En el caso de los hombres es reconocer que ese punto de supuesta eh, pues privilegio, por decirlo de alguna forma, o supuesto poder, pues no es tal, que en realidad no lo es. Es decir, es un poder en el sentido patriarcal, es un poder en el sentido de que somos los que más recursos económicos tenemos, las mujeres representan el 90% de la pobreza en el mundo, es el poder de los hombres de capacidad de decisión en el ámbito doméstico, en el ámbito laboral, en el ámbito mundial, pero evidentemente eso no realmente hace que nuestra vida sea más feliz. Y esto es lo que, por ejemplo, le decimos a los chicos, ¿no? ¿Qué es lo que te hace realmente ser feliz? Representar ese modelo de siempre, de éxito, de lucha, de pelea, de tener más valor que los demás, de enfrentarte todo el tiempo, o de ser tú mismo. Entonces, cuando llegamos a esta reflexión, es muy fácil que los chicos, especialmente ellos, sean capaces de darse cuenta y de dar un paso atrás. Un paso atrás es dejar lugar a las mujeres, dejar el lugar que les corresponde, no por encima de nosotros ni por debajo, sino sencillamente el que les corresponde. En este caso, Ángeles Álvarez es clarísima, ¿no? Las mujeres quieren el poder que les corresponde, ni más ni menos, no quieren el poder de los hombres. Y ni siquiera sería bueno, ¿no? Porque fíjate, si la igualdad consiste en que las mujeres tengan las mismas capacidades y comportamientos que los hombres, que lleguen exactamente al mismo nivel de poder, ¿quién ha dicho que este modelo de poder es el perfecto? ¿Quién ha dicho que esta forma de manejarse en lo cotidiano es la buena? Por eso tenemos que poner en cuestión lo masculino y desde luego poner a nuestros hijos en el código de crítica frente a sus cotidianidades, frente a sus relaciones en lo cotidiano, en el día a día. Entonces, a mí eso es un punto que me interesa, ¿no? También el que podemos hablar de que el patriarcado tiene un efecto negativo también en los hombres, ¿no? Porque de esto no se suele hablar mucho. Y si te apetece, me gustaría un poco tu historia también, ¿no? De tú, o sea, de ese dolor, ¿no? Porque hay que sentir un cierto dolor para poder cambiar, ¿no? Las mujeres lo sentimos porque vemos, vale, no ganamos lo mismo, nos maltratan, tal, pero los hombres es como, vale, ¿cuál es el dolor? Que porque muchos no son conscientes de ese dolor, ¿no? Por ejemplo, una fórmula en que yo empiezo mis clases con hombres adultos, pero también con adolescentes, es preguntándoles qué es lo de todas las cosas que hacen en el día a día, como hombres, qué es lo que les molesta. A partir de la molestia, ¿no? De ese malestar, de qué es lo que no me gusta que hacen otros hombres y que a mí me han dicho que tengo que hacer por el hecho de ser hombre. Entonces, esto es un buen principio, un buen punto de partida. En realidad hay que tener cuidado con este término. Es decir, sí nosotros tenemos un dolor, evidentemente, porque el patriarcado reprime, comprime una determinada parte de nuestra existencia, de nuestra capacidad, nos permite hacer unas cosas y otras no.
pero en absoluto al mismo nivel que a las mujeres. Entonces, esto es muy importante decirlo. No podemos estar en la comparación permanente de a las mujeres, la sociedad, el patriarcado les hace mierda, les hace estar mal, y a los hombres también. Porque aquí caemos en este igualismo, en esta relación en igualdad supuesta, donde los hombres estamos sufriendo lo mismo, la misma cantidad. Sin duda es el sufrimiento del poderoso, es el sufrimiento de quien tiene el poder. Y evidentemente también hay sufrimiento, sin duda. También hay malestar, sin duda, pero hay que darse cuenta de él. Por ejemplo, para las personas que están dentro de ese modelo de valores patriarcales tradicionales, el ser y mantener la dominación sobre las mujeres, el decidir sobre la sexualidad de su pareja, el no plantearse la igualdad en ninguno de sus marcos vitales, el no participar en las tareas de la casa cotidianas, les viene perfecto. A su valor les parece perfecto, con lo cual, ¿para qué van a cambiar? Pero evidentemente cuando ellos empiezan a poco darse cuenta de lo que se están perdiendo, por ejemplo, su capacidad de sentir, de expresar la emoción libremente, de no tener que responder a un estereotipo o a un nivel de éxito solicitado socialmente. Por ponerte un ejemplo muy claro, si seguimos educando a nuestros niños en ser hombres de verdad, puede pasar lo que ha pasado con cada una de las crisis económicas en nuestro país. Más suicidios masculinos, más depresiones masculinas y más obsesión de los hombres por sostener un nivel de éxito que en situación de crisis es sencillamente imposible. Esa pelea, por ejemplo, en la consulta, yo hago consulta terapéutica para parejas y una de las cosas que aparece muchas veces es la dificultad de los hombres para poder entender, escuchar y sentir a su pareja. Con lo cual, entenderse, sentirse y escucharse en relación. Esto significa que ese hombre va a ser infeliz y va a estar de toda la vida diciendo es que las mujeres son muy raras, es que las mujeres no hay quien las entienda. Es que, perdona, lo que te pasa es que no has entendido el código de la relación, ni el código de la pareja, ni el código del amor, porque no estás entrando en ese intercambio en igualdad. Estás colocándote fuera todo el tiempo, estás colocándote en tu propio espacio sin poder compartir, sin empatizar con tu pareja. Y, por ejemplo, una falta de empatía básica en los hombres supone mucho dolor al final, supone mucha dificultad de relación, supone violencia, supone no ser capaz de darte cuenta de lo que le sucede a la otra persona, pero ni siquiera a ti mismo. Entonces, por ejemplo, yo tengo en consulta muchos hombres, por desgracia todavía muchos, que llegan a la cuarentena, llegan a los 50, a mediana edad, y piensan realmente que no han hecho nada bueno en la vida, que están perdidos porque han aprendido a ser hombres como siempre, pero no saben cómo podrían ser hombres de otra forma. Intentan ser diferentes con su pareja, pero claro, el aprendizaje social es muy fuerte y entonces les cuesta la vida darse cuenta de los valores reales, que no es el dinero, que no es el éxito, que no es ser el mejor de la oficina, sino que fundamentalmente es ser feliz, pasártelo bien, disfrutarlo, disfrutar de tus hijos. Por ejemplo, crisis como la actual con el coronavirus, exactamente igual que la que pasó con la economía hace unos años y que todavía hoy, la vuelta de los hombres a la casa, una de las cosas positivas que tiene fundamentales es que los hombres se dan cuenta de esos espacios tan bonitos, tan interesantes, que son los espacios de cuidado, crianza, atención, presencia, diversión, juego, que habitualmente no ven porque están tan en el mundo laboral y productivo que sencillamente no están presentes. Y de esto, ¿cómo se puede empezar a salir? O sea, ¿cómo ha sido en tu caso? ¿No? Porque tú estás hablando ya como desde otro lugar, ¿no? De que ya has entendido ciertas cosas. A lo mejor si te apetece nos puedes contar de tu historia, de eso, a nivel concreto, ¿no? ¿Cómo se empieza a salir de esto? Que está por todas partes, ¿no? Yo creo que no hay una fórmula solo de salir, ¿no? Yo te cuento la mía. La mía viene porque me relacioné con una serie de personas que se cuestionaban las cuestiones relacionadas con el género, le daban vueltas y de forma crítica a cómo nos relacionamos a nivel social. Yo soy sociólogo de formación, con lo cual le di 14.000 vueltas a qué es lo que ocurría con nuestra sociedad, con nuestro entorno, con nuestra propia psique, con nuestra propia identidad. Entonces yo sí que tuve esa crisis existencial de decidir qué tipo de hombre quería ser, ¿no? Lo que me pasó a mí concretamente es que no me gustaba prácticamente desde nunca el modelo de hombre que me exigían. El hombre, por ejemplo, que durante la infancia tenía que mantenerse alejado de las chicas, que no podía hablar con ellas, cuando la verdad la mayor parte de las conversaciones interesantes o divertidas las podía tener con mis amigas porque mis amigos estaban pegándose en otro lado, ¿no? Salvo excepciones que evidentemente tuve muy buenos amigos, también hombres, pero que me colocaba en un lugar diferente porque, bueno, pues lo normal era que hubiera, pues como ocurre todavía en mi pueblo, ¿no? Una cena y las chicas están de un lado, los chicos del otro, y mantienen conversaciones diferentes como si fueran universos diferentes. Y es que en realidad por educación lo son. Entonces yo siempre he estado un poco en la contra, ¿no? En darme cuenta de cómo podía ser de otra forma.
En mi caso, como sexólogo, me di más cuenta todavía cuando vi la respuesta de las parejas en las relaciones. Me di cuenta cómo vivían la sexualidad las mujeres y los hombres y cómo en ambos casos no podían disfrutar de ella porque en un caso estaban en el superhéroe magnífico, ese hombre que tiene que conseguirlo todo, y en el otro caso estaban en la falta de empoderamiento de su sexualidad, en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces, este error de base, de estructura, de educación, pues se repetía tanto que al final me aburrí. Me di cuenta que lo importante no era trabajar la sexualidad, sino las relaciones. Es decir, cómo hombres y mujeres nos sentimos y nos relacionamos, nos vinculamos. Para mí fue un punto de cambio importante. Evidentemente, en mi historia de formación también ha habido muchas personas, muchos hombres y mujeres que se han criado y se han vivido desde el feminismo. El feminismo, para la gente, para que no se asuste y para que recuerde de qué estamos hablando, es un movimiento social el más importante de los últimos 3 siglos, donde ese movimiento, iniciado por mujeres, pero también por algunos hombres, intenta generar espacios de igualdad. Así de sencillo. En una sociedad que tiene un artículo 14 en la Constitución que habla de igualdad, que tiene leyes específicas de igualdad, pero que sobre todo piensa que la igualdad es buena, como es la nuestra, hay que sentir y tener claro que sin una sociedad igualitaria no hay democracia. Entonces, para mí ese fue uno de los primeros y más importantes, ¿no? ¿Cómo se puede vivir en igualdad, en democracia, en libertad, si hay esta discriminación permanente de las mujeres y de los hombres y en relación y se plantea un modo de vida diferente, tan diferente? Por ejemplo, Fina Sanz habla de subculturas femeninas y masculinas, ¿no? Otra de las estructuras que son tan diferentes que en la forma de sentir y de vivir las relaciones llegamos a poder crear universos distintos, no complementarios, sino contrapuestos. No que se complementa el amor con la fuerza, y no, sino que directamente es un puñetero pelea permanente y una lucha por intentar encontrar un lugar común que muchas veces no se produce. En mi caso, y a través de la terapia de pareja, me di cuenta fundamentalmente que todas las personas que llegaban a mi consulta venían con este input, con esta historia. Luego el tema de las masculinidades es muy fácil. Para mí fue la vivencia de mi propio cambio. Yo no soy un hombre igualitario o que busca la igualdad, porque sí, yo estoy en búsqueda de la igualdad porque sencillamente pues, descubrí que en mis relaciones y en mi mundo no existía. Que analizando mi propio comportamiento veía que había una serie de machismos más o menos claros, más o menos visibles o invisibles, como hablábamos de los micromachismos, pero que eso dificultaba mis relaciones y dificultaba mi vida con los hombres, con las mujeres y conmigo mismo. Y la pregunta es, ¿a qué hombre no le sucede esto? Seguramente al que no es capaz de verlo, seguramente al que no es capaz de darse cuenta o de meterse hacia adentro para darse cuenta qué es lo que le está haciendo la puñeta dentro de este espacio patriarcal. Y dentro de este proceso de cambio, o sea, porque ahora estamos hablando más del cambio del hombre domesticado al hombre salvaje, ¿no? Al que empieza a decir, no, yo elijo cómo quiero ser, si quiero hablar con las mujeres hablo, si quiero fracasar, o sea, más libertad en ese sentido, ¿no? ¿Y cuál es el papel de la mujer apoyando esto? O sea, las mujeres que nos están escuchando, ¿no? Que dicen, es que mi marido está ahí, o mi pareja, o mi hermano. ¿Y cómo podemos nosotras, sin ir a criticar, porque eso yo ya he entendido como mujer que no funciona, ¿no? Que a un hombre le critiquen es casi lo peor que puedes hacer, pero ¿cómo haces? ¿Cómo podemos hacer para sostener esto, ¿no? Que es un cambio que todos tenemos que hacer y cómo podemos apoyar a los hombres en esto. Sí, sin duda, los hombres no llegan al cambio cogidos de la oreja, ¿no? Repiénsate, es que tienes que hacerlo, es que tienes que... Limpia, que te he dicho que Sí, limpia. ponte, el otro día en consulta, ¿no? Un hombre me decía, es que ahora mi mujer no quiere que limpie, quiere que además salga de mí. Pero fíjate, que salga de mí mismo, como si fuera algo natural. Le decía, es que lo es, pero bueno, estas cosas, no debería serlo, ¿no? Que tuvieras la suciedad como la ve tu pareja, ¿no? Por lo menos. Pero bueno, en ese sentido es difícil, es decir, este proceso de cambio para las mujeres también es una realidad diferente. Date cuenta que los mitos eróticos, la proyección de hombre perfecto, de hombre de éxito, es igual para las mujeres que para los hombres. Entonces, en este sentido, cuando nosotros hablamos sobre masculinidades, a mí me preguntan a veces, ¿hablas para los hombres nada más? Digo, no, al revés. Estoy hablando para las mujeres y para los hombres. Para que las mujeres cambien su idea de masculinidad en la cabeza y proyecten sobre los hombres que tienen al lado otro tipo de percepción diferente. Por ejemplo, es muy lógico y muy normal que la mujer sienta miedo frente a la imagen del hombre. Estadísticamente tiene razón, pero tiene que crear un espacio dentro de su cerebro donde quepan hombres que no generen y no creen violencia, porque si no normaliza la violencia en los hombres en cualquiera de sus actividades y constituciones diarias. Entonces, cuando un hombre es violento, dirá, bueno, por lo menos es menos violento que lo habitual, ¿no? Y lo que trata es que sea violento cero, o sea, que no haya violencia
sus actitudes y comportamientos, que no utiliza la violencia como mecanismo de interacción o como mecanismo de conseguir cosas. Pero, sin embargo, muchas veces las mujeres llegan a normalizarlo. Pasa con las mujeres que reciben violencia, pero pasa con cualquier mujer en la sociedad. Es como que ese modelo de patriarcado de hombre también está residente y metido, socializado en la cabeza de las mujeres. Con lo cual, el primer lugar de cambio para una mujer dentro de este espacio de cambio de las masculinidades o de la diversidad masculina es imaginar que un hombre puede ser diferente. Y la verdad es que yo que trabajo en esto y que vivo en esto, te puedo decir que hay cada vez más hombres que luchan por la igualdad, que son conscientes, algunos un poco de mentira, con una pequeña pintura de feminismo por encima, otros más en profundidad, pero cada vez hay más movimiento social de toda la sociedad y específicamente de los hombres en esta necesidad de cambio. Es un cambio de conciencia social. Y a los hechos me refiero. Veremos qué sucede ahora con el coronavirus. Uno de los efectos que hablan inmediatamente es de que el meternos en casa, la vuelta a casa del hombre, significa el aumento de las agresiones. Sin duda, estadísticamente va a pasar. Pero también pasa que esos hombres, como decía antes, vuelven a un espacio de intimidad, doméstico, de cuidado, de atención a sus hijos, de presencia en la casa, con lo cual eso les coloca en un punto diferente al modelo productivo de éxito de tengo que hacer en lugar de tengo que estar. Entonces, ese es un aprendizaje brutal que los hombres pueden hacer y que sin duda las mujeres deben no solamente permitir, sino potenciar. Cuidado, no me vale con el aplauso. Es decir, una de las cosas peores que se puede hacer en este proceso, tú decías que lo peor que se le puede hacer a un hombre es obligarle. Pues aplaudirle tampoco. Porque tiene que entender que es natural. Es decir, que la igualdad es algo natural, no recompensable. Es sin duda y tiene muchas recompensas colocarte en el lugar de la igualdad. Tiene muchísimas ventajas. Desde la forma en que te relacionas, tu sexualidad, tu vida, tu mirada. Sin duda, todo esto cambia. Y todo esto lo ves día a día. Y ves que tu vida mejora y que se coloca en otro lugar. Por ejemplo, empiezas a trabajar para vivir en lugar de vivir para trabajar. Un cambio pequeñito, pero que es muy grande, ¿no? Pero no vale con decirles tienes que cambiar de esta forma o tienes que encontrar tu propio lugar. Yo no intento adoctrinar a los hombres ni decirles cómo deben comportarse. Yo lo que intento es que repiensen cómo quieren comportarse de verdad. Yo les puedo hablar de mi experiencia, de la de otros hombres que han cambiado y que descubran su propio camino, pero evidentemente si no lo descubren ellos, no va a ser posible. A ver, esto concretamente, ¿cómo se hace? ¿No? Porque yo te podía dar una lista de hombres muy cercanos a mí que están en estos comportamientos, ¿no? Entonces, y que no lo ven, ¿no? Y que, por ejemplo, porque es eso, lo que estamos hablando es que son cosas muy pequeñas, ¿no? Son cosas que yo oigo muchas veces, por ejemplo, a mi madre y a mujeres decir, no pasa nada, no pasa nada. Y yo me da mucha rabia, pues es sí que normal, pasa, ¿no? porque, Claro. bueno, pero no estamos hablando ya de los extremos de a lo mejor hombres agresivos y tal, sino de una agresividad normalizada, ¿no? De tú cállate y tú qué sabes, o sea, cosas así, ¿no? O el hombre que grita un poco pero sin ser agresivo. ¿Y qué haces como mujer? O sea, tú estás ahí, tienes a tu padre, a tu hermano, a tu marido, a tu compañero de trabajo. Cuéntame, Sí, porque yo creo que es de verdad, ¿qué hago? una tarea de todo el mundo, es decir, de todos los hombres. Es decir, hacer al mismo tiempo que haces tu propio proceso, ser un poco Pepito Grillo de las hombres y las mujeres que tienes alrededor. O sea, yo, por ejemplo, me ha pasado varias veces en el metro de Madrid o de Barcelona que veo una actitud, un comportamiento, una historia y no puedo callarme. Tengo que decir, aunque sea una frase, hacer un gesto, hacer algo para poder manifestar mi malestar con lo que está sucediendo y mi idea de que puede ser de otra forma, o al revés, de buen rollo, ¿no? de sonrisa. Por ejemplo, recuerdo una manifestación en Sevilla donde estábamos los hombres caminando en contra de la violencia que reciben las mujeres el día 21 de octubre, un mes antes de toda la actividad del 25 de noviembre, y de repente pues se unieron al grupo no solamente padres con carrito, que era estupendo y que era predecible, sino que se nos unieron al grupo pues el señor que estaba vendiendo periódicos, se nos unió un grupo de mineros que estaba haciendo una manifestación en el lugar de al lado, que era lo más imprevisible del mundo, ¿no? Minero igualitario, ¿qué hace este hombre pensándose esto? Y claro, es que cualquier hombre en cualquier espacio, en cualquier lugar, está posibilitado para generar ese cambio. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer es abrir nuestra mente, permitir que esto suceda y normalizar ese cambio. Ni significarlo de forma extrema. Uy, cariño, qué suerte has tenido con tu marido que te lo hace todo. Es reproducir el modelo de siempre, sino decir, este hombre, oye, qué bien, ¿no? Y si hace falta decir, hombre, este hombre, mira qué mal, hay que decirlo. El otro día en el autobús,
un chaval con el teléfono metiendo una bronca a su novia, pero espectacular, diciéndole que por qué no le había cogido el teléfono, que él, o sea, una historia de control total, ¿no? Sí. Y bueno, pues por lo menos hacer el gesto, ¿no? Como, tío, ¿qué estás haciendo, no? O tu amigo, ¿no? Estás en una fiesta, en una Ujú. verbena o en una discoteca y de repente aparecen un montón de chicas estupendísimas, ¿no? Son estupendísimas, son guapas, tú puedes mirar, pero una cosa es mirar y otra cosa es babear y encima hacerlo expresamente para que se den cuenta que estás babeando. Ujú. Entonces, es como esta cosa de manada, de grupo, que mola y que está normalizado en que mira, 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 mira. Bueno, pues yo doy un paso atrás y digo, mira, es que no, Ujú. es que no te das cuenta que la estás ofendiendo, no te das cuenta que se está sintiendo mal, no te das cuenta que a ti no te gustaría estar en esa situación porque estás avergonzando a esta persona, le estás haciendo sentirse mal, la estás significando y no quiere ser significada. Es Ujú. decir, colócate, sé un poco, darte cuenta, ¿no? Ponerte en ese lugar. Y esto se lo dice un hombre a otro hombre sin necesidad de violencia, sin necesidad de meterle un capón, sin necesidad de cogerle del cuello, sin necesidad de salvar a las mujeres de los hombres agresores, sino sencillamente haciendo que ese hombre se repiense y se lo piense dos veces, ¿no? Vale. Pero ¿y una mujer entonces qué le diría? O sea, cuando yo veo a un hombre con un comportamiento así, porque la relación es diferente, ¿no? No es lo mismo que tú digas, oye, tío, no te pases tal, que yo, o sea, es que es muy violento también, ¿no? Porque enseguida a mí me pone una posición de defensa, decir, pero ¿qué Ujú. le has dicho a esta mujer, ¿no? Que, Sí. que es difícil. No sé, tú Yo qué aconsejas. trabajo mucho con la pregunta, es decir, ¿cómo te sentirías tú si, entonces, este Vale. cambio de personajes de repente le coloca en otro lugar, ¿no? Por ejemplo, cuando un hombre hace cualquier tipo de comentario sobre una mujer porque es libre sexualmente o porque expresa más libremente su sexualidad, ¿no? Ah, mira esta, es que es una loba, tal, no sé qué, no sé cuántos. Digo, claro, y tú un loba, un lobatón, y un lobito, y un tal, o sea, ¿cuál es tu lugar en todo esto, no? O sea, estás criticando lo que tú mismo haces como algo negativo cuando es en otra persona, colócate en el lugar, ¿no? Este cambio de rol muchas veces funciona muy sintomáticamente, ¿no? Como mismos reaccionando los hombres si desde jóvenes, cuando mantenemos relaciones con cualquier mujer, todos los hombres alrededor nos hubiese dicho, Dios mío, pero ¿qué haces? ¿No? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué haces manteniendo relaciones con varias personas? ¿Qué haces ligando con varias chicas en la misma noche? Vas a perder tu virtud, ¿no? Entonces, claro, esto en un hombre no es pensable porque no está en nuestro código, pero colócate un momentito en ese lugar y a ver qué pasa. El otro día recuerdo en uno de los institutos, trabajando con un grupo de chicos y chicas, una de las clases más complicaditas, porque había mucha energía masculina y mucha energía masculina enfadada. Estos hombres que están enfadados porque sus padres están peleados y se les ha quedado el enfado contra las mujeres. Y uno de ellos me dice, pero profe, entonces tengo que cambiarme el género, el sexo, ¿qué tengo que cambiarme? Y digo, todo. Lo cambias todo y a partir de ahora eres una mujer. Y a ver cómo te sientes. Entonces escribes, describes qué es lo que acaba el ejercicio y me dice, profe, no me ha gustado nada. No me ha gustado nada ni el ejercicio, ni lo he disfrutado, ni nada. Tú que decías que era un juego, y no, no es un juego. Pero acabas de darte cuenta de lo que le pasa a una mujer siendo mujer en esta sociedad en la que estás. Entonces, seguramente, la próxima vez que hables, digas, mires, coloques a la mujer en ese lugar en el que a ti no te ha gustado estar, seguramente te lo pensarás dos veces, ¿no? Este es el aprendizaje, sencillamente. Y a las mujeres, sí, evidentemente las mujeres podéis y debéis manifestar vuestro malestar, ¿sí? De forma más o menos activa, más o menos violenta, más o menos clara, pues es que depende de la circunstancia. Yo creo que funciona siempre mucho mejor darle la vuelta, ¿no? Hacer este cambio de rol, hacerle este darse cuenta y hacerlo suave, porque evidentemente a la fuerza no funciona. Es un código que los hombres manejamos muy bien. Entonces no puedes entrar en la lucha en ese nivel con los hombres. Tienes que entrar por otro lado, ¿no? Tienes que entrar, por ejemplo, con la pregunta que yo les hago muchas veces a mis amigos, ¿no? ¿Y si fuera tu hija? ¿No? Cuando hacen esta mirada a una chica adolescente que lleva los pantalones cortos, ¿no? ¿Y si fuera tu hija? ¿No? ¿Y si fuera tu hermana? ¿Y si fueras tú? ¿No? ¿Cómo te sentirías? Entonces, muchas veces este es un poco el código, ¿no? No adoctrinar o buscar que los hombres cambien así por las buenas, porque no es posible, sino que cambien a partir de la reflexión. Es decir, nosotros los primeros trabajos que hicimos aquí en España en el año 95, aparte de las investigaciones con la acción social en centros educativos, uno de los programas que más se ha llevado en España, en concreto en el País Vasco de forma espectacular, han sido grupos de reflexión masculina. Es decir, grupos donde los hombres se reúnen para charlar, para hacer una comida, bueno, imagínate los vascos comiendo todo el día cosas riquísimas y juntándolos a los hombres para hablar, pero no para hablar de las mujeres en el sentido tradicional,
sino para hablar cómo es su relación con las mujeres, cómo viven la exigencia de ser hombre dentro de este espacio, y eso va generando cambios pequeños muy importantes. Sí, sí que de hecho, o sea, yo llevo grupos de mujeres y es lo mismo con las mujeres, ¿no? Que a veces dices, ¿pero qué os juntáis? ¿Hablar de los hombres? No, no hablamos ni de los De hombres, hablamos todo, de cómo de estamos cómo nos nosotras sentimos. y te vas dando cuenta, ¿no? De que, esto es colectivo, esto no es solo mío, tú tienes lo mío, lo mismo, ¿no? Entonces se vuelve Ujú. como más, bueno, que se transforma, ¿no? También. Claro, y Ujú, además yo creo que desde esa reflexión es tomar un poco de conciencia del momento presente, ujú, tomar conciencia del lugar en el que estás, de cómo te relacionas, cómo te vinculas, porque si no solamente notas el malestar, algo que no funciona, que no te encuentras bien, que no estás a gusto con tu ujú, vida, pero no sabes qué es. Entonces muchas veces hace falta ponerle nombre, ponerle palabras. ¿Es un proceso terapéutico? Pues de alguna forma sí en sus efectos, pero no en su estructura. Es decir, un grupo de hombres que charla sobre las cosas que le preocupan, sobre sus emociones, sobre su sexualidad, sobre sus relaciones, sobre cómo se siente como ser hombre y cómo le han obligado a ser hombre de una forma determinada, de repente genera cambios muy positivos. De hecho, yo veo incluso cambios corporales en ujú, los hombres que llegan hasta los grupos, ¿no? ujú, Cómo llegan comprimidos, como con sensación de tristeza, con el cuerpo cuadrado y recto, como si no hubiese salido de la mili nunca, hubiesen quedado ahí en el ejército para siempre, y cómo de repente, poco a poco, se va desmigando, se va deshaciendo y se va viendo la amabilidad, el cuidado. Por ejemplo, hay un trabajo precioso que hacemos con los hombres, que es la recuperación del abrazo, la recuperación de los espacios de cuidado. ujú, Por cultura, los hombres dejamos de abrazar, besar y cuidar a los 8 años, 7, ujú, 8, 9, 10 años, ese proceso de masculinización, de separarnos de lo femenino y por lo tanto de todo lo afectivo, y nos cuesta muchísimo recuperarlo. De hecho, hay hombres que jamás lo recuperan, que ujú, no tienen ese espacio de abrazo que cubre, que arropa, que protege, pero al mismo tiempo te protege, que te comunica con la otra persona, que te da paz, ¿vale? Y dan el abrazo este de la palmada grande o dan el abrazo de ministro, ¿no? Que es como si te dieran la mano, pero en forma de abrazo. ujú, Entonces, poder encontrar ese lugar donde los hombres sensitivamente reencuentran su propia emoción, lo que realmente sienten, sin miedo, sin peligro, sin pensar que van a estar van a ser más débiles o que van a tener menos importancia. Creo que lo que hace más poderoso a un hombre es ser capaz de entender, eh, observar y sentir sus emociones, ¿no? ujú, Es mucho más que controlarlas. Un hombre que tiene que estar controlando sus emociones todo el tiempo está todo el tiempo en ujú. riesgo psicológico, en riesgo vital, en riesgo de no poder hacer o sentir o expresar lo que realmente quiere. Mm. Vale, entonces un poco para resumir lo que yo oigo es que como mujeres lo que podemos hacer, o sea, una cosa que me está viniendo mucho es de entender que es que ellos no lo han aprendido de otra forma, no es que lo hagan a propósito ni nada, igual que nosotras hemos Claro. aprendido a hacer Ujú. ciertas cosas, nos han domesticado así, a ellos les han domesticado de otra forma, ¿no? Y no es por maldad, es simplemente que es que no tienen otra capacidad, ¿no? Y luego me ha gustado también lo que dices de, bueno, pues darle la vuelta, ¿no? Trabajar con preguntas, decir, bueno, y si te lo hiciera yo a ti, ¿cómo te sentirías? O y si fuera tu Ujú. hija. Y también lo que has dicho de esto de buscar a lo mejor lo positivo, ¿no? De trabajar más con, Claro. pues Ujú. mira, me encantó lo que me dijiste en esa situación, o podías hacer más Ujú. de eso. O sea, eso lo Ujú. veo yo también en mi relación, ¿no? Que funciona mejor Sí, no, no, por ejemplo, con la enfocarse crianza. en lo que sí que ya hacen bien, ¿no? Ujú. Porque yo creo que los hombres hoy en día tienen ganas de cambiar también, ¿no? Sí. La crianza, por ejemplo, que para mí es uno de los top, ¿no? De las cosas fundamentales. Los hombres, cuando entran de verdad en los espacios de crianza y cuidado, de forma presente y corresponsable, su vida cambia de forma espectacular. Con lo cual, vamos a promoverlo, ¿no? Vamos a generarlo, a positivarlo, a sonreír cuando vemos a un hombre que agarra a un niño en brazos y sonríe frente a él. Ujú, Cuando vemos en una publicidad un hombre que está mirando al niño en lugar de representándolo como si fuera un trofeo, ¿no? ujú, Que lo abraza y lo cuida mirando a ese niño, ¿no? ujú. Entonces, podemos apoyar y sostener esas imágenes y manifestar un tipo de hombre diferente, ¿no? Sí. Dicen las nuevas malas lenguas del patriarcado capitalista y de siempre que son masculinidades blandas, ¿no? Ujú. O débiles. Afeminados, ¿no? Sí, sí, Ujú, sí. Bueno, pues yo estoy encantado de ser de una masculinidad blanda porque la dura no me vale. ujú. Yo Y en puedo eso yo colocarme en el también. lugar que quiero en cada momento y en este Ujú, momento deseo colocarme en el lugar donde mi masculinidad, mi presencia, no asuste a ujú, una mujer por la calle, por ejemplo, sí, donde mi relación en la sexualidad sea una relación de compartir o de imponer. Sencillamente yo decido libremente que mi ujú, privilegio está en poder elegir qué es lo que yo quiero hacer y cómo quiero comportarme, no en ser más o ser por encima de
la persona que tengo al lado, porque sea mujer. Y ahí, ahora que hablas de la crianza, yo pienso que las mujeres también tenemos todo un aprendizaje que hacer de darles ese espacio a los hombres, ¿no? Yo me acuerdo el padre de mis hijos que hacía las cosas de forma completamente diferente a como yo las hacía, entonces yo no le daba espacio, le decía, quita, quita, que ya lo hago yo, ¿no? Porque era como, es mi territorio. Pues esto, ¿cómo lo ves tú también? O sea, ahí, Sí, eso es como el tú no sabes, ¿no? Pues en realidad tú no tú no sabes porque no lo has sabes. hecho nunca, hasta que Es no lo verdad, haces. no es que es Entonces verdad, ¿no? nadie nace sabiendo poner pañales, pero evidentemente si has jugado con muñecas tienes la práctica de haber hecho 14.000 veces este gesto. Y si no lo has hecho nunca y has jugado más con un balón, seguramente no. Pero no solamente es el pañal, es el aprendizaje del cuidado, es el mirar, es el ver las necesidades de la otra persona, la empatía, ¿vale? Y esto se entrena. Y la única forma de entrenarlo es tener lugar para tenerlo. Por eso, por ejemplo, yo soy parte de la PINA, de la Plataforma por los Permisos Igualitarios de Adopción y Nacimiento. Entonces, bueno, pues con permisos iguales, tiempos para crianza en primer término, en los primeros meses de vida de este niño o niña, pues nos va a colocar con dos ventajas fundamentales. Una, que los hombres van a estar en espacios de cuidado, con lo cual los aleja de los espacios de violencia, así de fácil, es justamente lo opuesto. Y dos, que vamos a tener posibilidad de crear ese espacio y ese tiempo para que esto suceda. ¿Va a haber hombres que van a seguir leyendo el periódico durante los 4, 3, 2 meses de permiso paternal? Sin duda. Pero es que lo sabría de todas formas. Entonces, por lo menos para quien quiere y puede y tiene el espacio, démosles lugar para que puedan tener ese espacio de crianza y cuidado en igualdad. Y claro, eso tiene una repercusión inmediata, que es el segundo punto más importante, y es que nuestro niño o nuestra niña va a ver en un hombre una persona cuidadora. Y va a proyectar ya que eso es posible. Tanto para ella como mujer, como para él como hombre, va a proyectar esa idea de que hay personas, hombres, nacidos hombres, construidos como hombres, educados como hombres, que pueden estar dentro de los espacios. Sí, y eso también me parece importante mencionarlo, ¿no? Porque muchos padres dicen, no, no, si yo soy igualitario y tal. Yo digo, claro, pero eso no es lo que cuenta es qué estás haciendo en casa, qué están viendo tus hijos, ¿no? Como modelo. Claro. Y si ven que siempre es la madre la que limpia y el otro, o sea, que eso, lo que cuenta es lo que haces, no lo que dices, ¿no? Que seamos claros otra vez para eso. Vale, entonces, Eri, cuéntanos un poco de, para irlo ya como resumiendo, ¿cuál sería entonces este hombre salvaje, ¿no? El hombre que decide que sea salir, bueno, salirnos del patriarcado no creo que sea posible para ninguno de nosotros, pero como más consciente, o sea, ¿cómo lo describirías a este hombre? Igual, ejemplos que tú ves, ¿no? En tu trabajo, en tu vida. Bueno, yo sí veo el final del patriarcado. O sea, yo sí lo veo. Yo Si sí lo veo que es, vamos a ¿vale? salir En tu de vida, él. mientras tú vivas Y todavía. en mi vida, en mi entorno, en mi espacio, de forma micro y cada vez más de forma macro. Date cuenta, toda esta revolución machista, neomachista, a nivel político, a nivel social, este intento de agarrarse fuerte, trampiano o similar en el mundo entero, desde el neoliberalismo, estas estructuras de hombres que intentan decir que los hombres deben tener el poder de siempre, no es nada más que una reacción ante la acción del cambio de las mujeres y de muchos hombres. Es decir, la sociedad, una parte de la sociedad, en torno a un 17, un 18%, sigue instaurado, metido en este rollo de este es mi lugar seguro. Claro, se les ha movido el tapete, se les ha movido la base, se les ha movido todo y tienen mucho miedo. Entonces, un elemento fundamental de este final del patriarcado es el miedo, es el miedo de estas personas. Es como muy claro, ¿no? Estamos cambiando y no hay vuelta. ¿Me Vale, pues, preguntabas, perdona? ¿cómo es? Sí, ¿cómo definirías tú a este hombre que se ha liberado, ¿no? Al hombre Ajá, salvaje que vale. ha salido de esta domesticación del patriarcado. Vale, yo primero no creo que sea un solo hombre, no creo que sea un solo modelo de hombre. Hay muchas formas de llegar a este cambio. Por ejemplo, yo veo el hombre salvaje, este hombre que acaba su periodo laboral, que entra en el mundo del jubilado y que en lugar de dedicarse a salir a tomarse algo con los amigos a un bar, que también puede ser, o jugar a la petanca, o ver obras, pues a lo mejor también se dedica a cuidar, a hacer, a estar en casa, a ser el mejor abuelo del mundo, a estar en el lugar que nunca ha estado, porque ahora tiene tiempo para hacerlo. Entonces, ese hombre salvaje es el hombre que decide romper también las normas cuando está llegando al final de su vida o al final de su vida laboral. Una pena, porque podía haberlo cambiado mucho antes. También veo al hombre salvaje cuando llega un momento en el que su vida se plantea una historia de vida o muerte, ¿vale? Una enfermedad grave, un accidente, algo muy significativo en su vida, que le hace pues, sentir que tiene que ser de otra forma, que tiene que plantearse la vida de otra forma. Y este hombre salvaje porque decide realmente enfrentarse a lo que ha sido siempre. Es un cambio muy importante, es un cambio existencial. Es, ya no quiero ser quien era,
¿vale? Y esto puede producir en cualquier momento de su vida, pero es una pena porque se produce justo en una situación extrema, con lo cual no hace falta que estemos a punto de morirnos para darnos cuenta que nuestra masculinidad no nos sirve. Veo también a los hombres, en cambio, y mucho, estos hombres salvajes, cuando se quedan solos, cuando por primera vez en su vida dejan de estar en pareja, dejan de estar dependientes de una mujer y en un momento determinado, por una ruptura de pareja, pues se dan cuenta que tienen que reinventarse. Desde volver a hacer y empezar a hacer o colocarse en el mundo de las tareas de la casa, del cuidado, del autocuidado, de hacer todas esas cosas que durante mucho tiempo había supeditado o subarrendado a las mujeres y a la mujer que tenía al lado. Pero de nuevo, es una pena porque puede ser que encuentre otra mujer y deje de cambiar lo que había cambiado. Entonces, qué bueno que pueda seguir siendo salvaje y ser un hombre distinto con su siguiente pareja, porque seguramente así a lo mejor no la perdería. También veo un hombre salvaje en un adolescente que se plantea con todo lo que está viendo ahora, con todo el movimiento, con todas las mentiras, con todos los youtubers más o menos machistas por metro cuadrado, que se plantea realmente que esto tiene que ser de una forma que le haga sentir bien y que debe elegir cómo. Y se plantea, por ejemplo, ser amiga de sus amigos y de sus amigas, colocarse en el lugar que prefiera y no depender de un modelo identitario determinado, sino que elige su propia identidad y elige su propia forma de ser como hombre o como quien quiera ser. Y veo a ese hombre salvaje en esa capacidad de replantearse su identidad. Qué bueno que ha podido producirlo desde su adolescencia. Qué malo que evidentemente este tipo de hombres evidentemente van a recibir de toda la sociedad o de una parte muy importante de la sociedad el castigo, el ostracismo, el miedo, pero qué bueno que podamos educar también a estos chicos y a estas chicas en esa forma diferente de ser, de vivir y de vivir en libertad y de tener las herramientas necesarias para poder sostener esa otra identidad diversa. También veo un hombre nuevo, un hombre salvaje, en aquel que en cualquier momento de su vida puede elaborar un cambio, puede decidir por ser un hombre diferente. Mi abuelo tenía 76 años la primera vez que levantó un plato de la mesa, lo cuento siempre, pero es verdad. Nunca antes había levantado un plato de la mesa, ni había ayudado en casa, ni nada parecido. Entonces, en un momento determinado, quizás empujado un poco porque mi abuela en aquel momento estaba un poquito más enfermita, estaba un poquito más mala, coge sin ningún tipo de esfuerzo ni de miedo el plato y lo lleva a la cocina. Y otro día lo fregó y otro día lo estuvo, pero sobre todo fundamentalmente no por la circunstancia de que mi abuela no pudiera hacer, sino sobre todo por la circunstancia de que vio otros hombres que lo hacían y sintió vergüenza y sintió justicia, porque realmente es lo que toca, ser justos. Y esto lo saben mis niños de 3 años. Profe, no es justo que mamá esté trabajando como loca y que papá esté en el sillón tumbado. Pues no, cariño, no es justo. No es justo, fíjate, mamá hace todas estas cosas en casa y papá hace estas. Y los dos trabajan y los dos tienen... Claro, es que no tiene ningún sentido, ¿no? Y aunque no trabajen los dos, ¿no? Es que mi papá trabaja mucho y no puede hacer las cosas de casa. Y digo, ¿y en verano? En verano está descansando. ¿Y tu madre? Ah, no, mi madre no trabaja. ¿Y en verano? Bueno, sí nos da de comer, limpia la casa, hace cosas, pero eso no es trabajar, ¿no? Entonces, darse cuenta de estas cosas con 3 años, con 5, con 20, con 70, pero darse cuenta, ser capaces de darse cuenta. Para mí el hombre salvaje es el que en cualquier momento de su vida decide ser de otra forma distinta a como le enseñaron ser. Elige libremente qué tipo de camino quiere llevar como hombre. Y eso no tiene un formato. Lo siento, pero aquí no hay manual de a bordo. Lo siento, pero aquí no hay guía de usuario. Y además es fatal que lo hubiera. Yo me asusto mucho cuando me llaman de la radio, por ejemplo, y me dicen, oye, cuéntanos cómo es ese nuevo hombre. Digo, no tengo ni puñetera idea. Cuéntamelo tú. Porque yo sé cómo no quiero ser yo. Yo sé cómo quiero ser yo mismo. Cómo me gustaría ser en este momento y seguramente en el momento siguiente me aparecerán nuevas cosas. Pero no creo que haya un solo modelo, porque estaríamos haciendo otra vez la misma patochada, ¿no? Intentar encajar a todas las personas dentro del mismo cuadro cuando en realidad cada persona es un universo. Para mí el único límite es el tema de la violencia. Yo no creo en los hombres desde la violencia, no creo que la identidad tenga que construirse desde ser y sostenerse en la violencia. Sí, nosotros lo vemos mucho aquí también, que la mujer salvaje de la que hablamos nosotras es una mujer que tiene más opciones, o sea, que puede elegir, pues ahora voy a ser el macho que va a ganar dinero y lo voy a hacer, o voy a quedarme en casa y voy a cuidar a mis hijos, o voy a ser cariñoso, o sea, tener más opciones y poder elegir, ¿no? En función de dónde estás. Sí, y luego otra cosa muy importante, este hombre salvaje, igual que la mujer salvaje, no necesita tener una posición económica, social determinada para cambiar. Es que cualquier nivel social, cualquier momento, cualquier estructura produce esos dos tipos básicos de hombre, ¿no? Quien se piensa y quien no se piensa.
mm, quien se queda supeditado a su modelo de siempre y acaba en consulta, incluso sea famoso, rico, millonario o no, y acaba atrapado entre ese modelo de siempre, o quien decide cambiar el mundo de su mm. ¿Y cómo es la mujer salvaje que apoya a ese hombre? Porque en la cumbre estamos viendo mucho la mujer salvaje en sí, ya lo estamos tratando, pero en esta contigo me interesa es eso, ¿no? O sea, cómo es una mujer salvaje que apoya, pues eso, a un hombre, a sus hijos, en la relación, ¿cómo Lo es? decíamos antes, primero que sea capaz de proyectar esta imagen de otras formas posibles de masculinidad, ¿no? Sea capaz de proyectar en el hombre que tiene al lado, que a lo mejor se estrella contra la realidad, pero que de momento lo proyecte, ¿no? Que puede ser de otra forma, que puede colocarse en otro lugar y Mm, que puede elegirlo también. Es que también es una cosa muy curiosa. El otro día en una conferencia un chaval me dice, oye, profe, si soy hombre igualitario, ¿ligaré más? Digo, de momento no. De momento fatal. De momento va a estar la cosa muy fastidiada. Porque en la cabeza de muchas mujeres todavía está el modelo Humphrey Bogart, ¿no? El modelo mm, dominador, el modelo que lo lleva todo, el modelo que... Es que, claro, es que tú no eres un hombre que domine. Pues no, y ni quiero. Ah, bueno, pero es que yo necesito un hombre fuerte. Pues estás equivocado, no soy yo, ¿no? Pero entonces, estas mujeres lo que pueden hacer es elegir, ¿vale? Elegir a este hombre que se acerca más al modelo de hombre que quieren. No intentar convertir un pirata en Peter Pan. No intentar convertir una estructura inamovible en una que sea movible, ¿no? Móvil. Es decir, bueno, pues también está en vuestra capacidad de elegir, ¿no? Ser una mujer salvaje, por ejemplo, es elegir un hombre diferente. Ser una mujer salvaje acompañando a un hombre es ser capaz de tomar conciencia también de ese apoyo que en un momento determinado necesita pues, un hombre bueno, que está perdido en todo ese proceso, ¿vale? Pero apoyo, pero cuidado, no comprensión eterna de madre, porque esto lleva a otra situación, ¿no? mm, Hace poco en consulta también me pasó, ¿no? Un hombre que está en proceso de cambio, que su mujer le ha dicho que o cambia o la relación se acaba, entonces él se pone las pilas y dice, no, tiene que cambiar. Y entonces le dice la frase famosa del otro día de, bueno, pues las mujeres lleváis siglos intentando cambiar, pues a mí que menos, ¿no? Un poco de tiempo para cambiar. Yo estoy cambiando, pero voy a mi ritmo. mm, Bueno, cariño, tu ritmo, llevo contándote esto hace 10 años. O sea, tu ritmo tiene que ser ya. Es decir, ponte un poco las pilas ya. mm, ¿Vale? Entonces, la mujer rebelde también tiene que poner los límites propios mm. y los ajenos, ¿no? Es decir, bueno, pues es que Pues, yo no le voy a dar la oportunidad a mi pareja permanentemente para toda la vida para que sea el de siempre, porque entonces se va a acomodar en el lugar del no cambio, mm, de que todo cambie para que nada cambie, ¿no? Voy mm, a hacer un par de gestos, voy a pintarme un poco de color igualitario, mm, voy a cambiar el pañal de los domingos con público para que la gente diga, ay, qué hombre más majo tienes, pero luego el día a día me escaqueo, busco las miles formas diferentes para no estar en el cuidado ni en la atención y supeditar mi necesidad a la tuya, ¿no? mm, Esto es muy típico, ¿no? De hecho, en el grupo de Hombres por la Igualdad, en la red de Hombres por la Igualdad, hicimos un listado grande de todos los escaqueos mundiales, ¿no? De toda la cantidad de posibles escaqueos que tenemos los hombres y cómo los inventamos. Tenemos una capacidad sí, extraordinaria de invención de escaqueos de la tarea de cuidado. Bueno, pues una mujer salvaje es la que se da cuenta de todo esto. mm, Y la que se da cuenta por encima incluso del amor, que esta es la clave, ¿no? La más gorda de todas. Es que el amor, igual que las identidades, las relaciones también son patriarcales. Entonces, en el modelo de amor, la supeditación de la mujer a los deseos y a la vida de los hombres, la mm, adaptación permanente, por esa capacidad solidaria de cuidado y demás que se imbuyen en las mujeres, pues muchas veces lo que pasa es que las mujeres termináis haciendo un poco la rosca a ese hombre y haciéndole el sostén, ¿no? sí, Entonces, porque bueno, nos han enseñado a aguantarnos, ¿no? Entonces, bueno, aguantar el lo que hombre es haga falta. así, te aguantas, ves todo lo que tienes de bueno y tal. Y claro, Sí, eso sí, sí. no provoca la Es, crisis, no es el provoca el mito cambio. de la bella y la bestia. Las mujeres pasan la vida viendo lo que hay por dentro de bueno en los hombres que no sacan. Entonces, sácalo, ¿no? Tiene el derecho a sacarlo. ¿No? Y bueno, esta cosa también, no es que él está atractivo por dentro. Bueno, pues no he visto todavía ningún hombre que le diga a una mujer es atractiva por dentro, muy pocas, ¿no? Esto de que la belleza es lo importante, es el mito de la bella y la bestia, la belleza interior es lo importante, a no ser que seas mujer, que en esta sociedad sigue siendo muy importante todavía lo externo, entonces vamos a cambiar eso también, ¿no? Entonces la mujer salvaje es la que es capaz de ser igual de fantástica un día sin necesidad de cuidarse para su pareja, sino cuidarse para sí o no cuidarse para sí, es decir, no cuidarse en el sentido de vestirse de una forma determinada,
Yo le pregunto esto a mis adolescentes, ¿no? Cuando te vas de fiesta, te vistes para encontrarte tú bien, para que te vean bien. Es que es una diferencia brutal. Entonces, mujer salvaje es estar tú bien, aunque el mundo no te vea bien. Salir un día de fiesta en chándal, pues sales, ya está. Salir un día con pantalones largos o cortos, con el culo más visto o menos visto, pero según tú quieras, no según la moda, ¿no? Para mí una mujer salvaje que apoya a ese hombre diferente es una mujer que decide por sí misma. Y entonces ahí aprenden los dos. Cuando los dos tienen su propia identidad, se empoderan de ella y luego aparte pueden entrar en espacios de compartir. Vale, Eric, pues muchas gracias. Mira, la última pregunta ya para resumir y para cerrar. Si solo pudieras darle un consejo a las mujeres, porque nos están escuchando sobre todo mujeres, a una mujer que te está escuchando y dices, ay, me gustaría ser esa mujer de la que hablas, me gustaría poder, bueno, pues eso, influenciar mi entorno, ¿no? En mi relación con los hombres y tal, pero ¿cómo lo hago, no? Entonces, ¿cuál sería el consejo? O sea, o el primer paso, la esencia, lo más importante que le dirías. Sí, tú sabes que en el ámbito los consejos son fatales, ¿no? Sí, Porque sí. dependen de la estructura de cada persona. Más que un consejo, una mirada hacia adentro, ¿no? Primero que miren quién quieren ser y con quién, ¿no? Que sean capaces de expresarlo, que es una recomendación que le doy igualmente a los hombres. Es decir, observa quién tú eres de verdad y quién quieres ser. No lo que se espera de ti, no lo que tú tienes que ser por el aprendizaje que has recibido. Algunas de las cosas que has aprendido a lo mejor son estupendas y te van bien, pues venga, adelante. Pero sé crítico contigo mismo, contigo misma, descubre qué tipo de persona quieres ser para ser lo mejor para ti, antes que para nadie. ¿Sí? Es la mejor versión de ti misma para ti misma. Y luego eso lo puedes compartir con quien quieras. Pero no intentes cambiar o ser porque está de moda o porque es lo mejor para la otra persona que tienes delante. Esa capacidad de individualidad, que es justamente lo opuesto al individualismo. ¿Sí? La individualidad es construirme a mí mismo, a mí misma, para poder ser en relación a otras personas y ser desde una posición de poder, desde una posición de fuerza interior. Y el individualismo, evidentemente, es el ostracismo, es separarse de los demás, es ir a tu rollo y pasar del mundo. No, no es este el caso. La individualidad es la creación de la identidad propia, del lugar propio, de darse cuenta de tu momento presente y de colocarte frente a los demás como tú quieres colocarte de verdad. Vale. Eli, pues muchas gracias. Yo he aprendido muchísimo en esta charla. Me has ayudado a abrir los ojos también, a entender mejor todo el lado de los hombres. Así que gracias por haber estado aquí con nosotros hoy. Muchas gracias para vosotras también.